Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia. Estamos en este su programa Él es. Y como siempre, con el gusto que todos tenemos y también el privilegio de poder entrar en sus hogares. Pero antes, mire, queremos que usted accese a nuestros medios de comunicación. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. En esta página hallará una gran cantidad de información, pero más que nada, la importancia que tiene es que ahí están ubicadas todas las congregaciones que tenemos aquí en la ciudad. Aquí mismo, en la Hacienda de la Amistad, los domingos tenemos 3 reuniones: a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Lo que deseamos es que usted se integre con nosotros en alguna de las congregaciones que tenemos en esta ciudad para que también pueda seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Pues como les dije, es un privilegio y un gusto estar con ustedes, así que en un momento más estaremos con ustedes tratando este tema que empezamos la semana pasada: una nueva cultura. Así que en un momento estaremos ya con ustedes. Una nueva cultura. Esto es precisamente lo que todos necesitamos y, sobre todo, aplicarla directamente en nuestra vida. Estamos en este su programa Él es, y esta es la temática: una nueva cultura. Pero antes vamos a analizar y, sobre todo, a saber con exactitud lo que dice el diccionario acerca de lo que es cultura. Cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y grupo social. Esto quiere decir que es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo en una época y en un tiempo especial, también en un grupo social. Ahora, ¿cómo era el modo de vida y costumbres que había o que teníamos en el siglo XX? Vamos a decir a mediados del siglo XX, 1960. ¿Y cuál era el desarrollo de esa época y grupo social en nuestro país, en México? Desde luego que era muy diferente a lo que es ahora. Primeramente, la familia era el centro de la sociedad en la cual vivíamos. Yo recuerdo claramente cómo tanto los abuelos, los padres, los familiares, todos habían transmitido a aquellos que estaban bajo su cuidado y responsabilidad principios moral y hábitos y costumbres buenos. Y esto era muy importante porque todos necesitamos de que esto sea transmitido en el hogar. Ahora bien, todo aquello que se transmitía hoy prácticamente no lo tenemos. Las escuelas también estaban tratando de hacer lo mismo, transmitir también formación, principios, valores, moral, responsabilidad, respeto, honor, etcétera. Pero todo eso hoy ya no existe. Está a la deriva. Entonces, la cultura del mundo actual es muy diferente. La cultura del mundo actual ha absorbido a nuestra gente, a nuestras personas, y la influencia que se recibe por todas partes en la vida y formación de una nueva generación de niños y de jóvenes es terrible, es desastrosa y produce obviamente una formación deficiente en el carácter y en la personalidad de las nuevas generaciones.
quiero decirle algo. Hoy un niño de escasos 2 años, antes de aprender a caminar correctamente, ya tiene en sus manos un artefacto electrónico, el cual puede usar como un juguete a su gusto y encontrar ahí un sinnúmero de entretenimiento y un supuesto conocimiento universal. Pero sabemos que a través de ese artefacto electrónico, ahí van implícitas y van metidas una gran cantidad de cosas y de información y de conocimiento que afectan y que traen una influencia directa sobre la persona. Ahora bien, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice en Tito 2, en el versículo número 11 y 12, lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esto me deja a mí realmente con una gran esperanza. La gracia de Dios se ha manifestado. Esto es tremendo. Y se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo. Ahora, esta escritura la hizo el apóstol Pablo, dejó esta carta apostólica hace 2000 años y ya estaba hablando del presente siglo. Un presente siglo que sigue siendo presente siglo y que sigue siendo presente siglo y que seguirá siendo presente siglo. Y esto nos deja muy en claro que la cultura es cambiante en cada siglo o cada tiempo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del modo de vida y costumbres y hábitos de cada sociedad, la cultura va cambiando. Hace tan solo medio siglo, en nuestro país se le daba mucho más importancia al bien actuar, a la buena conducta, a un buen comportamiento. Se procuraban desde luego las buenas costumbres. En las familias, el respeto, el honor, la moral, los principios eran fundamentales en la formación, en la educación de un hijo. Sin embargo, hoy están siendo modelados por la influencia tremenda que ejercen otros factores que están destruyendo la base fundamental de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el presente siglo es el presente siglo y nos pide que vivamos aquí, en este siglo, de una manera diferente, sobria, justa y piadosa. Esto es, que realmente vivamos en una nueva cultura. La cultura que teníamos hace 50 años era de una manera, la cultura que vivimos hoy es de otra, pero en esta cultura y en este siglo debemos vivir sobria, justa y piadosamente. El bien común, las buenas costumbres y los hábitos, la moral, el respeto y todo aquello son ahora, en este tiempo, para mucha gente relativos. No son contundentes y no tienen influencia ya sobre mucha gente. Esto me da a mí mucho que pensar y causa también incertidumbre y preocupación. Por eso es que nosotros necesitamos entender que necesitamos introducirnos en una nueva cultura. Una cultura que en realidad pueda traer estas cosas de influencia positiva a nuestra vida y podamos vivir de otra manera aquí en la tierra. Vamos a ir un breve corte y en un momento continuamos con ustedes.
Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora bien, la pregunta es esta. Si lo que estamos viviendo actualmente tiene que ser así y ya. La influencia terrible, las cosas que suceden, lo que está pasando a través de todos los medios de comunicación, toda la información que llega de una manera tremenda a los oídos y al pensamiento y al corazón de las nuevas generaciones, tiene que ser así y ya. O realmente tenemos otras alternativas. El mundo en el que vivimos, así es. ¿Tenemos que lidiar con eso? ¿Tenemos que estar lidiando y tenemos que estarnos peleando con eso? ¿O simplemente soportarlo y a ver qué sale? Yo le quiero decir una cosa. La respuesta es no. No debemos adaptarnos. No debemos tampoco conformarnos. No debemos tampoco estar acostumbrándonos a ese tipo de influencia, sino debemos buscar claramente lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la verdad de la palabra de Dios. Vivir en este siglo, como en el siglo I, como en el siglo XX, como en este siglo XXI, de una manera sobria, justa y piadosamente. No debemos adaptarnos, no debemos conformarnos. En este momento no podemos permitirnos eso. En el libro de Romanos, en el capítulo número 12, versículo 2, nos menciona lo siguiente, la Escritura. Y nos dice, no se conformen a este mundo, no se conformen a las cosas que están sucediendo actualmente. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña que debe haber en todo tiempo una verdadera transformación que se logra a través de la renovación de nuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento, al entender claramente lo que nos dice la Escritura y comprender todo lo que significa esto que nos habla el Señor, entonces en ese momento podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere realmente Dios que vivamos. Y cuando lo descubrimos, nos damos cuenta que su voluntad es buena para nuestra vida, es agradable y además es perfecta. Por lo cual, renovémonos en nuestro entendimiento. No caigamos en la trampa de todas las cosas y las influencias que llegan a nuestra mente, sino por el contrario, que podamos realmente nosotros seguir siendo transformados en nuestra mente para que entonces podamos descubrir lo que nos dice el Señor, lo cual es la voluntad para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, una voluntad que es buena para usted, para mí, que es agradable, el que podamos vivir en paz, en seguridad y además es perfecta, porque el Señor es perfecto. La voluntad de Dios es que vivamos de otra manera. Pero ¿cómo hacerlo?
Esa es la pregunta. Y claramente podemos entender que es conforme a una nueva cultura. Y esta nueva cultura es la cultura del reino de Dios. La respuesta para todo ser humano y para que todo ser humano pueda vivir una vida que no sea afectada por el modo de vida y costumbres de una sociedad corrupta, engañosa y que tiene una gran falsedad en todas estas cosas, esta respuesta, para que podamos salir de ahí, solamente viene a través del Señor Jesucristo. Cuando Él comenzó su ministerio y empezó a hablarle a la gente, lo dijo con muchísima claridad. Mateo 4. Mateo 4, versículos 16 y 17. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. Hoy nos damos cuenta que volteamos hacia un lado, volteamos hacia otro y hay tinieblas. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que suceden y que son sumamente desagradables y peligrosas en nuestra vida, como sucedía en ese entonces. Pero en ese momento dice que el pueblo vio gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está nuestra respuesta. Ahí está nuestra respuesta. Desde entonces, cuando había también una sociedad corrupta, engañosa, pervertida, etc., en medio de esa sociedad aparece la luz. Había sombras, había sombra de muerte, había oscuridad, había una gran tinieblas, pero apareció la luz. El Señor Jesucristo vino a la tierra y vino predicando y vino diciendo claramente a las personas: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora hay una nueva cultura, una cultura diferente, una cultura que está basada en los preceptos, en la palabra, en la verdad que nos trajo el Señor Jesús. ¿Cuál es la clave de esto? Arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a un corte. Volvemos en un momento con ustedes. Una nueva cultura ha llegado. Y no es que haya llegado en este momento, llegó hace 2000 años, en medio de una sociedad igualmente pervertida, corrupta, engañosa, etcétera, donde se vivía en sombra, en tinieblas, en muerte. Luz vino en ese momento, en la persona del Señor Jesús. Y Él trajo una nueva cultura. ¿Por qué? Porque una nueva cultura es un nuevo modo de vida, un nuevo modo de hábitos y costumbres. Ahora sí, la moral,
el respeto, los valores, los principios, el honor. Todas estas cosas son muy importantes para el ser humano. No son negociables por nada y por nadie. Jesús vino a establecer esa cultura, la cultura nueva del reino de Dios, en donde todas estas cosas que hemos mencionado forman parte central de esta cultura. Pero vamos a analizar nuevamente la cultura en la que vivimos. La cultura hoy en crisis. Algo que es, y que usted también lo puede ver muy entendible, es que nuestra cultura actual está en crisis. Se encamina hacia la destrucción. Esto ya lo sabemos. Se encamina hacia la destrucción porque si no podemos mantener en nuestro modo de vida y en nuestros hábitos y costumbres y en nuestra forma de actuar lo que son los principios, la moral, el respeto a la vida humana, el respeto entre unos y otros, el honor, todas estas cosas que son importantes, lo que nos queda es destrucción y muerte. Y por esta razón es tan importante para nosotros que podamos entender que la cultura del mundo nos arrastra generalmente hacia destrucción. Pero la buena noticia es que Jesús trajo un reino con una cultura y un modo de vida nuevo para usted y para mí. Un modo de vida en donde sí es importante todo lo que hemos mencionado. Ahora, sí hay un contraste terrible, tremendo, entre lo que es la cultura del mundo y la cultura nueva del reino de Dios. La cultura del mundo podemos ver que es un desastre y que nos sigue llevando siglo tras siglo, año tras año a la perdición. Pero la cultura que ha traído el Señor Jesucristo es totalmente contrastante y es algo que nos lleva de día en día hacia una forma diferente de vida, en donde el carácter del Señor Jesús se va conformando en nuestra vida. Por eso nos dice el apóstol claramente, renuévense en su mente, en su entendimiento, para que puedan descubrir claramente el propósito de Dios para su vida, la voluntad de Dios para su vida, que es buena, agradable y perfecta. En esta cultura actual se le ha dado mucha importancia a diferentes formas filosóficas o de pensamiento humano que han aparecido. Una de ellas es el humanismo. ¿Qué quiere decir el humanismo? Sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. Podríamos decir, entonces, que es un sistema en que el hombre es el centro de todo. Puede hacer todo sin que tenga que intervenir Dios para lograrlo. El hombre como centro de todo. Puede hacer lo que quiera, puede hacerlo como quiera, sin que tenga que intervenir Dios para nada. ¿Cuándo comienza todo esto? La historia, pues, nos relata que surge como un movimiento filosófico, intelectual y cultural en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento. Pero en realidad todos sabemos que surge desde el principio. Surge desde que el hombre decide por sí mismo no hacer caso a Dios, rebelarse en contra de Él, pero sobre todo tratar de ser como Él es. Génesis 3, versículo 1 al 5. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín,
Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto ha sido el problema desde el principio. El hombre decide hacerse cargo de su vida por sí mismo. El hombre centrado en sí mismo. Ya no te quiero, Dios. Ya, ahora veo que puedo ser como tú eres. Ahora yo puedo ser mi propio Dios, o yo puedo hacer lo que quiera sin necesidad de que tú intervengas. El hombre ya no necesita de Dios. ¿Cómo podemos, usted y yo, contrarrestar esto que se llama egoísmo, en donde usted se centra solamente en sí mismo y nada más? La única manera es cuando establecemos esta nueva cultura en nuestra vida, la cual trajo el Señor Jesucristo. Y Él dijo claramente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una nueva forma de vida, una nueva forma de hábitos y costumbres han llegado a ustedes. La forma de vida y de hábitos y de costumbres que vienen con la cultura del reino de Dios. Una nueva cultura para el ser humano, para que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Esto es lo más importante en la vida del ser humano. Necesitamos que tanto usted como yo podamos entender que si no vivimos en esa cultura, jamás podremos tener ni siquiera un poquito del carácter de Cristo en nuestra vida. No podremos tener nada absolutamente de su propia personalidad, de lo que es Él en nosotros. Así que yo le invito de todo corazón a que lo haga. La semana que entra seguiremos con este tema y mientras tanto deseamos que reflexione, recapacite sobre esto y que piense claramente en esta nueva cultura que Dios trajo. Que el Señor les bendiga.